Este curso 2025-2026, el sanchismo debe quedar visto para sentencia. Por un lado, por la sentencia política y social, por la sentencia ciudadana de la mala gestión que este Gobierno ha desarrollado durante todo este tiempo. Y por otro, por las sentencias judiciales que cada vez más acorralan a un Gobierno acabado. Un Gobierno acabado con muchísimo más pasado que presente. Desde luego, este es el momento de dejar a este Gobierno atrás. Ante esto, nosotros tenemos una doble responsabilidad. En primer lugar, trabajar para acelerar el desgaste y acelerar la caída de este Gobierno. Y el segundo es hacer la mejor oposición posible al peor Gobierno de España. Esa es nuestra tarea. Nuestra obligación es denunciar con eficacia cada uno de sus atropellos. Nuestra obligación es no dejarles pasar ni la primera. Pero además, en paralelo, debemos trabajar en reforzar nuestra alternativa y en salvar a los españoles del naufragio del Gobierno. La descomposición del sanchismo no puede ser la descomposición de España. Sánchez no puede pretender que todo el país le acompañe en esta deriva en la que él se encuentra. Sánchez es verdad que va a intentar arrastrar a todo el país en su caída. Lo hemos visto estos días, lo hemos visto a lo largo de los últimos días y de las últimas semanas. La legislatura que empezó con el muro de la división civil ha entrado ya en una fase de descomposición absoluta y ha entrado ya en una fase de agitación callejera. Harán lo que sea, lo están demostrando día a día. Harán lo que sea, emponzoñar el debate, desviar la atención de las miserias del Gobierno, enfrentar a los españoles en bandos. Harán lo que sea. El sanchismo va perdiendo el partido, lo saben. Van perdiendo el partido por goleada. Solo les quedan los últimos recursos y a la desesperada. Ahora solo les queda dar patadas. Ahora solo les queda embarrar el terreno de juego y ahora solo les queda comprar al árbitro del partido. Y en eso están, que nadie tenga la más mínima duda. Sus patadas. Las patadas van directas al corazón del Estado de Derecho. Lo estamos viendo todos los días. Ataques a la igualdad, campañas de acoso y derribo contra jueces y contra medios de comunicación, alianzas con todos los enemigos del sistema político que nos hemos dado todos los españoles. Luego está el barro. Y en cuanto al barro, hay que reconocer que ya han empezado a desplegarlo en las calles. Lo hemos visto el domingo pasado, en la final de la Vuelta Ciclista a España. Lo de la Vuelta Ciclista a España fue un ensayo, fue solo un ensayo. Lamentablemente España va a sufrir episodios como el del pasado domingo e instigados por el Gobierno y por los partidos del Gobierno. Lo del domingo fue un ensayo, porque son capaces de esto y de muchísimo más. Sin confrontación, sin crispación, sin polarización, se quedan sin nada. Y por lo tanto, a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses, la van a llevar al límite. Y luego está lo de los árbitros, comprar los árbitros. Llevan años comprando todos los árbitros de la democracia española. Llevan años con un ejercicio de invasión institucional que no ha tenido límites. Todo lo que hacen con Radio Televisión Española, con Telepedro, con el Tribunal Constitucional, con el Banco de España, con el CIS, es eso, apropiarse de las instituciones del Estado para ponerlas al servicio del Gobierno, del partido del Gobierno y de los intereses de la familia del presidente del Gobierno. Comprar los árbitros de las instituciones para tratar de tapar la derrota inexorable que les espera. Este Gobierno, a la desesperada, se ha convertido en un auténtico peligro público para nuestro país. Pero nosotros tenemos que decirlo claramente. Pueden intentarlo todo, pueden hacer lo que quieran, les va a salir mal. Y les va a salir mal porque el primer partido de España, que somos nosotros, se va a encargar de que les salga mal. Tenemos que pararle los pies a este Gobierno. Nos toca a nosotros.
Los españoles están hartos. Nos lo dicen en la calle cada vez que tienen ocasión de hablar. Los españoles están hartos de que Sánchez siga a las andadas y los españoles lo que nos demandan es un cambio urgente en nuestro país. Sí, España pide un cambio y vamos a dárselo. Nos corresponde a nosotros. Nadie más va a hacerlo. Y hay que decirles que el cambio llegará y que ese cambio llegará de manos del Partido Popular. Como dice el presidente Feijóo, no podemos decidir cuándo, pero sí podemos decidir, y eso está en nuestras manos, cómo. Cómo queremos darle a España ese cambio. Y tiene que ser un cambio a mejor, un cambio en el fondo, en las formas y un cambio de arriba abajo. Tenemos que llegar al gobierno para cambiarlo absolutamente todo, para tener en España un gobierno no de tuiteros ni de puteros, sino un gobierno al servicio de los intereses de nuestro país, un gobierno que piense en los problemas de la gente. Y eso ya el gobierno de Sánchez ni lo hace ni lo hará. Nosotros le ofrecemos a España un gobierno del cambio, un cambio para desterrar de la política pública los escándalos, que son tantos desde que gobierna Pedro Sánchez, que ya cuesta hasta llevar la cuenta. Fijaos bien, y estos son los últimos. El fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado está ya camino del banquillo del Tribunal Supremo. Ahí está, un fiscal bajo fianza. En segundo lugar, en breves momentos le seguirá el hermanísimo, por ese enchufe en la Diputación Provincial de Badajoz, donde ni siquiera iba a trabajar, cobraba, decía que su residencia fiscal estaba en Portugal y vivía escondido en el Palacio de la Moncloa. Vaya vergüenza. Ahí está Begoña Gómez, que en los últimos días hemos visto cómo también acudía nuevamente a un juzgado por un nuevo delito y ya van 5. Caramba con la presidenta, que diría Patxi López. Ábalos, a la espera también de su propio juicio. Y ojo, porque Ábalos no es un afiliado cualquiera del Partido Socialista. Ábalos no era un ministro cualquiera. Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez. Por lo tanto, nada de lo que hiciese Ábalos le era ajeno al presidente del Gobierno. Y ahí está el siguiente, que sigue durmiendo en una celda de Soto del Real, el señor Santos Cerdán, el cautivo. Anticorrupción lo considera el director, la mano que mecía la cuna, el director de una organización criminal que saqueó las arcas públicas, a ver quién se cree que Pedro Sánchez no sabía todo lo que hacía. Con esta colección de causas, cualquier presidente normal hace tiempo que ya habría dimitido de su puesto. Solo con una de ellas, cualquier primer ministro de cualquier país vecino ya habría dimitido. En España no, porque falta vergüenza al frente del gobierno. Sánchez no. Sánchez acusa a los jueces que le investigan por prevaricar, se lía la manta a la cabeza y trata de resistir a toda costa y bajo cualquier precio. Esta semana se ha atrevido a decir que su gobierno es muy estable. Caramba con el concepto de estabilidad que tiene Pedro Sánchez. Su gobierno es muy estable. Tuvo el cuajo de compararse con Francia y tuvo el cuajo de compararse con Austria, diciendo que allí llevan muchos primeros ministros en los últimos 7 años. ¡Qué valor! Vaya cara. ¿Saben qué ocurre? Que en Francia, si no se aprueban los presupuestos, el primer ministro convoca elecciones y se va. ¿Y qué ocurre en Austria? Se dimite al menor indicio de corrupción. Al señor Sánchez le falta la vergüenza, la dignidad que han tenido los primeros ministros en Francia o en Austria. Él no tiene estabilidad, él lo que tiene es mucha cara dura, mucha cara dura. Lo cierto es que a él le da igual, a él esto no le importa, no tiene presupuestos desde la legislatura anterior, no es capaz de aprobar ni una simple proposición no de ley en el Congreso y tiene los juzgados atestados de socialistas haciendo cola para ir a declarar. Ese es Sánchez. Todo es caos, todo es descomposición y en estas últimas horas hemos visto, además, un ejemplo lamentable porque este gobierno que no gobierna tiene desatendidos a todos los españoles. Lamentablemente hemos visto en las últimas horas, hemos sabido que un fallo masivo de las pulseras de seguimiento de los maltratadores ha beneficiado a un buen rosario de ellos.
No sabemos a cuántos, porque el Gobierno se niega a decir la cifra exacta de maltratadores que han estado sin vigilancia, a pesar de existir órdenes judiciales para hacerlos. Y es que tienen tan poca vergüenza, son tan malos gobernando, son tan malos gestionando, que compraron las pulseras en AliExpress. Y es verdad que puede sonar a una broma, pero es que no lo es. Es que compraron las pulseras de seguimiento de los maltratadores en AliExpress. Qué gran metáfora de su forma de entender el feminismo, un feminismo también de AliExpress. Una vergüenza que España no merece y las mujeres de nuestro país, estoy seguro, no van a consentir. Esto que ha sucedido, que puede dar lugar a risas, pero que no tiene ninguna gracia, es muy grave, tremendamente grave. Es en realidad una ley del solo sí es sí 2.0. Y lo cierto es que, a pesar de conocerse todo esto desde hace 2 días, aquí nadie asume responsabilidades. ¿Dónde está la ministra de Igualdad? ¿Dónde está el señor Marlaska? ¿Dónde está el señor Bolaños? ¿Dónde está Pedro Sánchez? Nadie lo sabe. Este es un gobierno de incompetentes, este es un gobierno de negligentes y este es un gobierno que, si tuviese un ápice de vergüenza, hoy estaría presentando su dimisión y convocando elecciones generales en España. ¿Piensa la ministra de Igualdad que puede seguir en su cargo como si nada hubiese pasado? Fallaron de una manera imperdonable. Cuando fueron advertidos sobre el fallo, no lo arreglaron porque recibieron advertencias. Han intentado además taparlo durante los últimos meses para que nadie se enterase. Y ahora que se ha descubierto el estropicio, se esconden y no dan ningún tipo de explicación. Ese es Pedro Sánchez y ese es su gobierno. El final de esta película solo puede ser una, y es la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, la dimisión de la señora Ana Redondo, que el Partido Popular le exige de forma inmediata. La ministra tiene que dimitir y tiene que dimitir hoy mismo, ya que no lo ha hecho en el día de ayer, por negligencia, por incapaz, por incompetente. Nosotros tenemos que decirles que esto no va a quedar así. Pueden tenerlo claro. Hoy mismo, desde el Partido Popular, hemos elevado el asunto ante la Comisión Europea. Podrían haber violado hasta 4 directivas comunitarias y han fallado a las víctimas. Le han fallado a las víctimas de violencia de género de nuestro país. Le han fallado porque las han dejado desprotegidas, las han dejado indefensas. Perjudicar a las mujeres es ya una rutina, una seña de identidad de este gobierno. Es la marca de la casa del gobierno de Pedro Sánchez. Menos mal que era el gobierno más feminista de la historia de nuestro país. Menos mal. Lo que son es el gobierno que más daño ha hecho a la igualdad y que más daño ha hecho a las mujeres. Y nosotros no vamos a parar de denunciarlo, no vamos a parar de condenarlo, porque las han puesto en peligro. Este gobierno pone en peligro todo, absolutamente todo. Más escándalos. La Unión Europea ha alertado de los riesgos que suponen los contratos de Sánchez con la empresa Huawei. Riesgos para la seguridad nacional, como ya advertimos desde el Partido Popular a lo largo de los últimos meses. Porque el gobierno de Sánchez se empeñó en ser una excepción mundial y hacer lo que ningún otro país occidental hace: poner material sensible en manos de una empresa china controlada por el gobierno chino. Pero claro, es que hay que tener contento al señor de los lobbies, al señor José Luis Rodríguez Zapatero, para que pueda seguir haciendo negocios con esos países, con China o con Venezuela, donde tienen que darnos muchas explicaciones. El señor Zapatero es el perejil de todas las salsas, el emisario que estos días ha vuelto a ponerse ante Puigdemont para que no dé todavía la puntilla al gobierno de Pedro Sánchez. El amigo de los dictadores y el enemigo de la convivencia. Ese es José Luis Rodríguez Zapatero, la mano que mece la cuna o el que mueve los hilos del gobierno de Pedro Sánchez. Bambi, como le llamaban, acabó siendo un lobo
y lo está demostrando con esos contactos con el dictador Maduro. La realidad es que han entrado en Barrena y ya no tienen solución y ya no tienen salida. El sanchismo ha entrado en Barrena judicial y en Barrena política. Uno que puede ser protagonista a lo largo de las próximas semanas, en esta nueva temporada de este serial, lo conocéis vosotros aquí especialmente bien. Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno canario que tanto benefició con el dinero de los canarios las tramas de Aldama, de Koldo, de Ábalos y de Cerdán. Lo conocéis vosotros bien. Está inquieto, se le ve nervioso y yo creo que está preocupado porque hablan por ahí de unos informes de la UCO que están al caer. Lo cierto es que esos contratos de la vergüenza que dio a la trama deberían haberle apartado ya hace mucho tiempo de la vida pública, pero no lo ha hecho. Está tan nervioso y está tan preocupado de que Pedro Sánchez lo pueda echar del gobierno que ayer pedía nada más y nada menos que el Premio Nobel de la Paz para Pedro Sánchez. Hombre, hay que reconocerle el ingenio, eso a nosotros no se nos había ocurrido. Dice Ángel Víctor Torres que hay que darle el Nobel de la Paz a Pedro Sánchez. Pero es que se puede tener menos vergüenza, se puede ser más pelota, se puede ser más despreciable. Ángel Víctor Torres, hay que recordarle que si Pedro Sánchez es presidente del gobierno es porque le dio los votos un señor que se llama Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a banda armada, que aún no ha esclarecido ni secuestros ni extorsiones, una banda armada que ha causado un dolor tremendo en la sociedad española con más de 800 asesinatos. Qué poca vergüenza la del señor Ángel Víctor Torres. Es verdad que, como sabe que su futuro político es más bien corto, se pasa la semana aquí en las Islas Canarias regando las plantas para que cuando tenga que volver el parque que tiene en su casa esté debidamente regado. Amigos y amigas, España no merece ser desgobernada como está siendo ahora por el gobierno de Pedro Sánchez. España necesita y merece un cambio de gobierno para tener un gobierno fuerte, un presidente serio, un presidente libre, un presidente honrado y un presidente honesto. Y eso solo puede venir de la mano del Partido Popular. Acabar de una vez con todas estas bromas de mal gusto que es tener en el poder a Sánchez y su cuadrilla de investigados. Recuperar el rumbo, que España sea un país donde se aprueben presupuestos y entren en vigor el 1 de enero, que es lo que corresponde. Aliviar la carga fiscal que sufren familias y pequeñas y medianas empresas. Emprender las grandes reformas nacionales que necesita España. Devolver la limpieza y la neutralidad a las instituciones democráticas de nuestro país. Restaurar el principio de igualdad, porque un canario no es menos que un madrileño. Un canario no es menos que un vasco, un canario no es menos que un catalán, por mucho que a Sánchez se lo exijan los independentistas. Necesitamos un gobierno que se centre en los problemas reales de nuestro país y en los problemas reales de los españoles. Y un problema nacional y un problema comunitario enorme que se sufre especialmente en los territorios frontera, como vosotros bien sabéis, y que Sánchez trata con una frivolidad inadmisible. Es urgente cambiar el rumbo de la política migratoria de España. Darle a España un plan que le ponga en hora con lo que están haciendo el resto de países de nuestro entorno, con gobiernos de todos los colores. Mano dura con las mafias, mano dura con la inmigración ilegal y con la delincuencia, inteligencia, planificación y recursos para asistir a quienes vienen a sumar, a integrarse y a ganar un futuro dentro de nuestro país. Es decir, se trata de dejar atrás la no política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez para tener una política migratoria acorde con lo que defienden, con lo que practican los países de nuestro entorno. Hay que combatir a los desalmados que trafican con personas y que ponen su vida en peligro en el Atlántico. Hay que proteger nuestras fronteras. Hay que dotar de más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay que aplicar políticas integrales
políticas integrales eficaces, de la mano de todas las administraciones y con respeto al principio de igualdad. ¿Qué ha sido en estos años la política migratoria de Pedro Sánchez? Ha sido un despropósito. Sánchez ha estado instalado en el efecto llamada, en un efecto irresponsable que está teniendo sus consecuencias y que aquí en Canarias sufrís de manera especial. Tenéis que saber que el próximo Gobierno de España tomará esta cuestión como prioridad absoluta. Que Canarias dejará de estar abandonada por el Gobierno de España y que Canarias tendrá un presidente del Gobierno que de la mano de Manolo Domínguez asuma los retos de la inmigración. Porque claro que España necesita una inmigración legal y regular, claro que la necesitamos, pero tenemos que combatir las mafias que trafican con las personas. Acabo ya, y lo hago como empecé. Gracias a Manolo Domínguez por el trabajo que estáis haciendo. Yo conocí al PP canario en el año 2022, cuando llegamos a la dirección nacional del partido. Manolo Domínguez había llegado a la dirección del PP canario tan solo un mes antes. Había muchas expectativas depositadas en él. Lideraba un proyecto que aspiraba a ser un partido de gobierno, una vez más. Y con Manolo al frente, y con todos los presidentes insulares a su lado, hemos conseguido que hoy el Partido Popular de las Islas Canarias sea un partido de gobierno, un partido que está en las instituciones y que trabaja todos los días por mejorar la vida de la gente. Hoy nuestro partido es un proyecto unido y solo unidos seremos capaces de asumir con responsabilidad y rigor los retos que tenemos por delante. Esto no va de que el PP le gane las elecciones al Partido Socialista. Nuestro reto es mucho mayor. Nuestro reto político hoy es salvar España de Pedro Sánchez. Es salvar a España de un gobierno de delincuentes que no han parado de delinquir desde que llegaron al Palacio de la Moncloa. Nuestro reto es ser útiles, ser auténticos servidores públicos. Aquí, en Canarias, el primer servidor público del Partido Popular se llama Manolo Domínguez y para mí es una satisfacción que sea un compañero y un amigo. Muchísimas gracias.